Hablemos de la pandemia. Hablemos de lo que está sucediendo en un México en donde se ha demostrado una falta de tiempo. Vamos tarde y vamos mal. Vamos tarde desde el principio. Cuando se empezó a dar a conocer la pandemia en los Estados Unidos, México tuvo que haber levantado la bandera de alerta. ¿Por qué? La proximidad, el tamaño de la frontera, la obviedad de que México iba a ser contagiado. Cuando empieza esto, estoy hablando de principios del año, febrero, marzo, abril, mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no entendió la cantaleta. Mientras en los Estados Unidos empezaban los cierres, el famoso lockdown, que se da el cierre incluso de la economía, el cierre de los comercios, el cierre de los restaurantes, bares, antros, etcétera, etcétera. En el gobierno de México había un sentido de que no pasaba nada. El presidente nombra a un Hugo López-Gatell para combatir a la pandemia y poder ayudar a los mexicanos a sobrepasar lo que podría ser un trago muy amargo, y ha sido mucho más amargo de lo que esperábamos. Hugo López-Gatell siguió las indicaciones del presidente de México, sin hacer caso a las recomendaciones internacionales. ¿Por qué? Por culparlas a modelos neoliberales. En vez de concentrarnos en acabar con la pandemia, el gobierno de México se concentró en acabar con la palabra neoliberal, con el capitalismo, con las mafias del poder, haciendo sentir que esta enfermedad era producto de lo que México no quiere, que es las políticas neoliberales o lo que ello signifique. El presidente hacía llamados para que la gente saliera a las fondas y no se guardara, inclusive no se pusiera el cubrebocas. Hugo López-Gatell decía que el cubrebocas daba un falso sentido de seguridad. Ahora, en épocas recientes, cuando empieza a salir la vacuna y se habla del regreso a clases y se empieza a querer buscar un sentido de normalidad, las declaraciones de Hugo López-Gatell siguen siendo indolentes, las declaraciones del presidente siguen siendo irresponsables. Sin embargo, hoy la cosa cambió. Andrés Manuel López Obrador sube al púlpito de su mañanera, el estrado, el más importante del país, para hablarle a los mexicanos y decirles lo que después de escuchar analizaremos aquí usted y yo. Entonces, son estos 10 días. Ayuden todos. Vamos a cuidarnos. Porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales. De todas maneras, estamos ampliando la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme, mucho menos que pierdan la vida. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, y sí podemos hacerlo, sin necesidad de que nos sigan firmes, no se muevan, no salgan, no esto, no lo otro, no, ya sabemos, sana distancia, lavarnos las manos, el aseo personal, solo salir si es indispensable, si es realmente necesario. Las reuniones familiares ahora, ¿sí?, hacerlas en casa, solo con los que vivimos, la familia más grande que esperemos, porque la costumbre pues es los abuelos, ¿no?, los hijos, los nietos, ¿no?, y pues somos también de familias muy extensas, muy grandes. Entonces, por lo pronto, esperemos estos días, nos cuidamos y ya vamos a salir. Y además ya viene la vacuna, estamos haciendo todo un esfuerzo, una gestión para que lo más pronto posible se tenga la vacuna. Estamos dedicados a eso.
a que se empiece a vacunar ya desde este mes. Como se comprenderá, hay mucha demanda de la vacuna en el mundo. Nosotros con tiempo reservamos, hicimos convenios. Ahora lo que queremos es que nos cumplan con los convenios, porque hay farmacéuticas pues que tienen mucha demanda. ¿Sí? Y se hicieron convenios y ahora lo que queremos es que se hagan válidos. Miren, vemos a un presidente que viene con un discurso correcto, pero tarde. Si todo esto que hubiera hecho el presidente lo hubiera hecho a tiempo, las cosas hubieran cambiado tremendamente. Y lo digo con mucha tristeza, porque dice el presidente, 10 días. 10 días hubiera sido la solución hace 7 meses. Hace 7 meses, 10 días hubieran hecho la diferencia. Como lo hemos venido diciendo aquí en este espacio informativo, la epidemia es exponencial, se convierte en una pandemia. Y esta exponencialidad de la pandemia hace que sean más los contagios y por lo tanto los muertos. Si hace 7 meses hubiéramos tenido 10 días de un presidente coherente, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Hoy el presidente dice, no queremos más contagios, no queremos más muertes. 114,000 muertes fueron necesarias para que el presidente saliera a decir que no quiere más muertes. Más de 1,5 millones de contagios fueron necesarios para que el presidente a finales del año saliera a decir no queremos más contagios. 10 días no van a ser suficientes. 10 días no van a ser ni el principio de lo que viene del problema. Se acercan las vacunas. Tenemos convenios, hicimos arreglos, buscamos las formas y desde aquí, miren, el aplauso a Marcelo Ebrard. Efectivamente, se hizo, se buscó hacer la labor. Se tienen los convenios y ahora vamos a esperar que nos los cumplan porque hay mucha demanda. Claro que hay mucha. ¿Y qué esperabas? ¿Que no hubiera demanda? Estamos hablando de 7.8 billones de personas que hay en el mundo. Andrés Manuel López Obrador, de esa cantidad, tiene que cubrir a 130 millones. 130 millones que van a tener que ser vacunados 2 veces. 2 veces, 130 millones, 260 millones de vacunas son necesarias para poder vacunar a toda la población. Ahora, hagamos números. Hugo López-Gatell dice que puede poner 8,000 vacunas diarias. 8,000 vacunas diarias y la dividimos entre 230 millones, nos va a dar un resultado que a usted y a mí no nos va a gustar. 89 años van a ser necesarios para que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno pueda poner la vacuna en tiempo y forma. Ahora, no esperemos que lo haga con todos. Que se vacune al 70% de la población y que ese 70% de la población dé un sentido, ahora sí, de lo que se conoce como la inmunidad del rebaño. Esto sigue siendo una tarea titánica porque México podrá tener la vacuna, pero no tiene el método de aplicación, más aún cuando no quiere incluir a la iniciativa privada. El reto que se viene es titánico. El reto que tenemos enfrente es enorme. Y seguimos teniendo un presidente que ante este reto sigue tratando de darnos soluciones simplistas, cuando en realidad el problema es tan grande que el presidente no lo alcanza a ver, y si lo alcanza a ver, se hace. Entonces, hoy sale a decir que necesita 10 días de sana distancia. Andrés Manuel, ayer estabas de gira otra vez por el interior del país, sin observar la sana distancia, abrazando a los pobladores en Oaxaca. Entonces, ¿con qué ejemplo quieres tú profesar
que hagamos 10 días de cuidarnos cuando el presidente no se puede aguantar ni un solo fin de semana para quedarse en Palacio Nacional y no salir a una gira que necesita? Comienzan los comentócratas de la Cuarta Transformación a decir que ahora, los que no estamos a favor de ella, vamos a alegar que la vacuna se utilizará para fines políticos. Y no lo están haciendo, y no lo han hecho. No están sacando raja de todo lo que pueden para poder así mantener el poder, porque saben que hay un descontento. Las cosas se les están saliendo de control. Es una espiral. Es una pequeña piedra que en su momento no se le puso atención y empezó a caer y a caer y a caer y a caer y a convertirse en algo incontenible. Y eso es lo que le está pasando ahorita a Andrés Manuel López Obrador y su gobierno con la pandemia. Porque se le hace lógico, señor presidente. ¿A ustedes se les hace lógico todas las acciones que han hecho? ¿Se les hace lógico el manejo de la pandemia? Porque a mí no. Decía mi padre cuando había problemas que cómo se tomaba el toro, y todo el mundo contesta pues por los cuernos, y decía no, agárralo becerrito, ¿para qué dejas que crezca? Este es el caso de la pandemia en México. El toro se dejó crecer por no poner la atención, por no querer aguantar el golpe político. En ese momento acabó esto en una tremenda enfermedad en México, a la cual hoy por hoy ya no podemos aprender a contener. 10 días pide Andrés Manuel López Obrador. Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, pide 100 de estos 10. Estamos al 10% de la responsabilidad. Estamos tarde. Vamos atrás de absolutamente todo. Tenemos el ejemplo de Europa, tuvimos el ejemplo de China, tuvimos el ejemplo de Estados Unidos, tuvimos el ejemplo de nuestros hermanos latinoamericanos, y aún así el gobierno de México decidió no tomar las cosas en serio, pensando que esto iba a ser un problema transitorio. Es aquí donde uno tiene que pensar hacia dónde vamos, cuándo vamos y quién nos va a llevar a buen puerto. Hoy por hoy México no tiene capitán.